Muy buenas noches con todos. Nuevamente estamos reunidos gracias a Sofía y a las nuevas tecnologías, en este caso nuestra plataforma Zoom. Hoy día nos acompaña Álvaro Torrico Huerta, quien expondrá el tema de Registro Nacional de Árbitros y Centros de Arbitraje, cuyas siglas son RENACE. Y el subtítulo es una interrogante. ¿Son necesarios otros registros para arbitrar cuando una de las partes es el Estado? A esa y a otras interrogantes nos ayudará a lo largo de esta sesión Álvaro Torrico Huerta. Álvaro es abogado de profesión, con estudios de maestría en gestión pública por la Universidad del Pacífico y en Derecho de los Negocios por la Universidad de San Martín de Porres. Cuenta con un posgrado en gestión estratégica de las contrataciones del Estado por la Universidad de Lima. Además, cuenta con estudios de posgrado en Derecho Administrativo, Derecho Público y Arbitraje en las contrataciones del Estado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, conferencista en contrataciones del Estado del Ilustre Colegio de Abogados de Lima y del Colegio de Abogados de Piura, docente en dicha materia en diversas entidades y universidades del país, conferencista de la red ABA en Santiago de Chile, ex subdirector de subasta inversa y procesos especiales del CONSUCODE, hoy OCE. Ha sido también asesor de la presidencia de CONSUCODE, hoy OCE, ex jefe del Departamento de Logística del Congreso de la República y es árbitro inscrito en el Registro Nacional de Árbitros de OCE. Con ustedes, Álvaro Torrico Huerta. Adelante, Álvaro. Hola, muy buenas noches a toda la audiencia virtual. Saludarte, Willy, por esta presentación. Y quería solamente la parte final de la presentación hacer una pequeña precisión. Hasta hace un mes, en la nómina de árbitros del RNA del OCE. Y han habido unos cambios que voy a explicar ahora, por qué muchos árbitros estamos en estos momentos en una situación que tenemos que postular nuevamente al RNA-OCE a lo largo de a pesar que tenemos arbitrajes en giro, pero es parte de, y voy a explicar, de eso va a tratar un poco la reunión de esta noche. Vamos a conversar sobre los registros de árbitros, cómo funcionan en el arbitraje ad hoc, en el arbitraje institucional, ¿no? ¿Qué ha pasado con este nuevo registro RENACE? ¿A qué apunta? Si son necesarios otros registros o solamente basta el del RNA-OCE. Entonces, sin mayor preámbulo, vamos a conversar sobre este tema. Vamos a iniciar con una definición inicial de lo que es un árbitro, ¿no? Aquí tengo la presentación, voy a compartirla con ustedes. Es un árbitro de derecho. Bueno, un árbitro de derecho es una persona natural que interviene para resolver un conflicto o un litigio sometido por las partes interesadas para que éste pueda ser resuelto por un tercero. En este caso, ese tercero es el llamado árbitro que tiene que resolver una controversia de manera definitiva, ¿no? Por eso que se llama que el arbitraje es heterocompositivo. No lo resuelven las partes, sino quien resuelve es un experto, es un profesional con un criterio bastante y un conocimiento casi de perito en unas determinadas materias, sobre todo que son parte de las controversias que va a conocer y va a resolver. Es una jurisdicción el arbitraje en el Perú, así lo reconoce nuestra Carta Magna. Asimismo, tenemos varias formas de arbitraje donde los árbitros pueden participar, y una de esas formas
de arbitraje es la que nos aboca el día de hoy, que es la de las contrataciones del Estado. También hay arbitraje en materia comercial, de inversiones, arbitraje de consumo, ¿no? Arbitraje doméstico, una serie de... No olvidemos que la norma del decreto legislativo 1071 se inició para arbitrajes privados, comerciales, pero de un tiempo a esta parte, el Estado peruano acogió este modelo de solución de controversias a la normativa de contratación pública. Desde el año 98, con la dación de la Ley 26850, Ley de Contrataciones del Estado, se impulsó la figura del arbitraje en el Perú, porque anteriormente las controversias que se suscitaban de los contratos del Estado eran sometidos a la justicia ordinaria, pero se dieron cuenta de que no era factible, por un tema de especialidad, acudir al Poder Judicial, tan recargadas labores que ya tiene, para poder someter las controversias donde el Estado era una de las partes. Por eso que a partir del año 98 y sobre todo ya 2000, ya comienzan a acogerse en los contratos públicos donde es la ley de contratación del Estado, es el marco normativo, tenían cláusulas, convenios arbitrales obligatorios para las partes que en este caso, desde el momento desde que se forma la licitación, la etapa precontractual, ya de antemano ya conocía el privado que quería venderle al Estado, que tenía que someterse a una solución de controversias bajo la forma de arbitraje. Entonces, ya han pasado más de 20 años. El Estado ha tenido un recorrido, ha hecho evaluaciones y obviamente hay números que no juegan del todo a su favor. Entonces, las políticas públicas cada vez han venido orientadas a satisfacer una necesidad que el Estado peruano no ha visto reflejado, a pesar de que este mecanismo especializado tiene muchas cosas favorables, en ahorros de plazo, porque si lo comparamos con un proceso ordinario, un proceso judicial, un arbitraje bien llevado debería estar en año y medio. Hay algunos que pueden darse en un año, pero poniendo de manera, haciendo un balance, se podría decir, un arbitraje bien llevado no te debería tomar más de año y medio. Si es muy complejo y hay demasiadas controversias y pretensiones que hay que evaluar, sí puede extenderse quizás hasta 2 años. Pero en realidad el tema no pasa por el hecho de la demora, que sí, en efecto, es algo relevante, pero la política pública, el Estado, la preocupación va más un poco por el tema de la corrupción. ¿Qué hacemos con la corrupción en la contratación pública? ¿Acaso hay solo corrupción en la contratación pública? ¿O es un mal endémico de nuestras sociedades? El tema humano, porque no solamente pasa esto en la justicia ordinaria, también, no digo que el arbitraje sea ajeno a la corrupción, pero de todas maneras es ya una preocupación del Estado de hace mucho tiempo de poder corregir sobre todo ciertas desviaciones. Se han evaluado malas prácticas en todo este tiempo, en este transcurrir, que es necesario ajustarlas con modificaciones normativas y propiciando la incorporación también de nuevos registros, nuevos árbitros. Entonces, este profesional que está formado, en este caso, que nos atañe, que es la contratación estatal, es un profesional, vamos a ver más adelante, que no necesariamente es un profesional del derecho, puede ser de otra profesión, pero necesariamente sí tiene que conocer de contrataciones del Estado. Entonces, ¿cuál es el objeto de un registro de árbitros en materia de contrataciones del Estado? O sea, siempre ha existido registro de árbitros de esta fecha que yo he mencionado, del 2000 para adelante, siempre ha existido
en materia de contratación pública registro de árbitros. En esa época se llamaba Consucode, manejaba un registro de neutrales, le llamaban, ¿no? Eran profesionales que tenían ciertas capacidades y estaban listados, estaban en una nómina. Entonces, ahora también es algo parecido. Entonces, los requisitos pueden haber cambiado, ¿no? Las exigencias, las condiciones, pero en esencia es lo mismo. Es un registro donde hay listados profesionales, en su mayoría abogados, pero no todos son abogados. Nos vamos a dar cuenta que en los listados de árbitros hay ingenieros, economistas, ingeniero economista, que aportan su experiencia, pero no ellos sí, en materia de contratación pública y en arbitrajes especiales, no pueden ser árbitro único o presidente de un tribunal arbitral. La norma es muy clara en ese sentido y no permite que uno que no sea profesional del derecho sea presidente de tribunal o árbitro único. Entonces, el objetivo fundamental de un registro de árbitros en materia de contratación del Estado es contar con un listado de profesionales idóneos que pueden ser pasibles de ser designados por las diferentes entidades del Estado en las controversias arbitrables, porque no todas las controversias que emanan de la ejecución de un contrato son arbitrables. Ahí eso lo vamos a ver, si hay tiempo, porque en realidad esto es todo una materia de un ciclo en la universidad o en cualquier instituto, pero hay situaciones que no son arbitrales. Para poner un ejemplo, los famosos adicionales de obra, adicionales en el caso de las contrataciones de Estado. O sea, bien, el servicio del adicional no es materia arbitral. ¿Ok? Entonces, si se suscitan controversias, estas obviamente en la etapa de ejecución contractual van a ser conocidas. Hay un convenio arbitral en todos los contratos públicos, hay cláusulas obligatorias, una de ellas es la de solución de controversias, para el caso peruano es la conciliación arbitraje, y ahora con las últimas modificaciones normativas también está la Junta de Resolución de Disputas, pero eso es más para contratos de obras y dependiendo de la cuantía. Entonces, dicho esto, se tiene que ver pues que a cada una de las partes le asiste el derecho de designar a sus árbitros, sea en arbitrajes institucionales o en arbitrajes ad hoc o en arbitrajes cuya designación es residual, ¿no? Que esto está bajo la órbita, bajo la competencia del OCE, ¿no? Ya más adelante le voy a explicar un poquito en qué consiste eso, pero básicamente es cuando no se ponen de acuerdo las partes respecto de un árbitro o los árbitros no se ponen de acuerdo para la designación del presidente o del árbitro único. Ello entonces compete al OCE designar residualmente del listado de la nómina que ellos tienen para efectos de poder designar y se pueda conformar el tribunal arbitral. No se olviden que la conformación de un tribunal puede ser unipersonal, cuando es árbitro único, o puede ser un tribunal arbitral de 3 miembros. Uno que representa, no representa, mejor dicho, es designado, aquí quiero hacer una precisión, porque el árbitro no representa a ninguna de las partes, es nominado, es designado por una de las partes y obviamente se rige bajo las reglas de autonomía, independencia, y en ese sentido tiene que finalmente llevar a cabo el colegiado. Arman un tribunal colegiado. Entonces, estas nóminas también sirven como registro de datos y de información relevante, información que es de acceso al público, porque ahí vas a encontrar laudos de estos profesionales, de estos árbitros, vas a encontrar si es que ha sido recusado, ha sido separado, ha sido excluido de alguna institución arbitral. Entonces, toda esa información es relevante. A nadie le importa la vida del árbitro, porque la vida privada uno tiene que conservarla y eso está en otra esfera. Pero hay información que sí uno tiene el deber de revelar, ¿no? Entonces, ¿cómo qué arbitrajes has podido antes de la designación? Tú tienes que hacer un deber de revelación y en qué procesos arbitrales has actuado con uno determinado árbitro,
si has tenido alguna relación profesional como abogado, como académica, hay que revelarnos siempre. Son normas que están desde la norma del 1071, de la ley de arbitraje, y en materia de arbitraje con el Estado también se han recogido dichas normas. Entonces, el OCE contaba con el registro, y digo contaba porque a partir de la entrada en vigencia de la directiva 006, cuyo origen de esta directiva es el TUPA del OCE, que es de mayo de este año. Con esta entrada en vigencia del TUPA, entra en vigencia la directiva, y a su vez, entrando en vigencia la directiva 006 del Registro Nacional de Árbitros, tiene dos efectos jurídicos importantes. Yo diría uno, que desactiva los registros que el OCE tenía. Uno era el Registro Nacional de Árbitros, y el otro es la nómina de profesionales aptos para la designación residual que hacen para efectos de, cuando se trata de un arbitraje ad hoc o arbitraje institucional, tiene que haber una designación residual cuando las partes, como dije hace un momento, no se ponían de acuerdo, o los árbitros no se ponían de acuerdo en designar al presidente del tribunal o árbitro único. Entonces, ahí para esos casos había una nómina de profesionales aptos en el OCE. ¿Ya? Esa ha sido desactivada. Y la del Registro Nacional de Árbitros, donde yo estaba incluido, esa ha sido cancelada. Entonces, ahora todos los árbitros estamos en un dilema, en una situación que tenemos que presentarnos a este registro, postular, esa es la palabra apropiada, hay que postular al nuevo Registro Nacional de Árbitros del OCE, RNA-OCE, para poder, después de pasar por ese flujo procedimental de las etapas de este procedimiento, porque hay una evaluación de la solicitud, obviamente curricular, hay una evaluación escrita, y finalmente hay una entrevista. Y hay que tener, pues, son etapas preclusivas, que ya vamos a ver más adelante. Simplemente quería adelantarles ese tema, que es más, los que han entrado, acá yo les mencioné dos listados, uno que fue desactivado, que es el de la nómina de profesionales, el que ha sido cancelado por completo es el del Registro Nacional de Árbitros. El de la nómina de profesionales ha sido desactivado. Mientras tanto, esos profesionales que todavía tenían un plazo para poder, porque estas nominaciones, salía con una resolución del OCE, se les daba un tiempo determinado, no sea para inscripción o renovación, se les daba un plazo de 6 meses, un año. Ese plazo que les queda, ellos pasan automáticamente al nuevo RNA-OCE. Pero obviamente de acá a 6 meses o al tiempo que se le haya dado, otorgado, máximo un año, tiene que postular sí o sí quien quiera ser árbitro que conozca controversias en un contrato de la administración pública. El Estado es parte, como hay cláusula arbitral, ustedes saben, estos contratos, se tiene que pasar por estos filtros, por estos tamices, y hay que postular. No es obligatorio, nadie te obliga, obviamente, ¿no? Pero si usted quiere ser designado por las entidades, cumple con todas las competencias, las habilidades, las destrezas, y tiene los requisitos para poder cumplir este acceso, no le va a quedar de otra para. Sobre todo aquellos que ya en este momento tenemos algunos arbitrajes en giro y necesitamos seguir en esta dinámica, ¿no? Pero eso no es óbice para aquellos profesionales que no han sido árbitros, puedan también postular, porque es un registro abierto, es libre, y se pueden incorporar nuevos profesionales a la función arbitral. Entonces, ya lo hemos dicho, con la vigencia de mayo de este año, el TUPA del OCE, también entró en vigencia la directiva de OCE,
de la 006, del Registro Nacional de Árbitros, para efectos de poder diseñar y el procedimiento para incorporación del nuevo registro de árbitros. ¿Cuál es el marco normativo? ¿No? Bueno, el marco normativo siempre yo pongo por encima de todo la Constitución política. Pues la Constitución política, obviamente, en cualquier materia y disciplina, tenemos que mirar la Constitución. Entonces, el artículo 63 habilita al Estado someter las cosas de una relación jurídica contractual a arbitraje nacional o internacional en la forma en que lo disponga la ley. Entonces, en este caso, la Ley de Desarrollo Constitucional es la 3225, Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, ¿correcto? Porque a pesar que ha sufrido una serie de cambios desde mencionadas del año 98, la 26850, ha sufrido múltiples cambios gobierno tras gobierno, siempre ha recogido las cláusulas arbitrales, el convenio arbitral, como medio de solución de controversias, conciliación y arbitraje. Entonces, hay acá aspectos que también se han ido en el tiempo, han ido variando. Algunas normas tenían mayor preponderancia para el arbitraje ad hoc, en otros cambios, en otras presentaciones normativas, la preponderancia era el arbitraje institucional, cuando es organizado y llevado a cabo a través de una institución arbitral. Y obviamente en el caso del arbitraje ad hoc, las partes son las que determinan las reglas del arbitraje asistidos por los árbitros, ¿no? Directamente administran, llevan a cabo el arbitraje. Entonces, hasta la fecha siguen dándose normas, no siempre han habido una suerte de jaloneo. El arbitraje institucional es mejor que el arbitraje ad hoc y de alguna u otra forma la tendencia ha sido achicar al ad hoc. Al punto que con el decreto de urgencia de enero de este año, el 02020, el 2020, se ha reducido las cuantías del ad hoc a niveles de 10 UITs para contratos que no superen las 10 UITs. Entonces, este repaso normativo nos lleva a poder analizar esta figura, a dónde está yendo el arbitraje, ¿no? Si el arbitraje está yendo por el camino que realmente queremos todos, o mejor dicho, el Estado ha visto que tiene que poner algunas enmiendas normativas porque no le están saliendo bien las cosas, es una lectura que muchos tienen también, por cuanto el arbitraje es consensual, es de las partes. Entonces, ¿por qué tendría que intervenir el Estado para poder imponer reglas, ¿no? Inclusive en el 2020 se habla de una redacción de una cláusula arbitral a cargo de los procuradores públicos. Esto es algo que no se ha visto antes, nunca se ha visto de que... Siempre, obviamente, ustedes saben que en las bases administrativas, en los documentos vinculados, ya venían una cláusula tipo en el caso de arbitraje con el Estado, pero obviamente allí se restringía, por ejemplo, a qué institución arbitral iba a conocer, porque esa normativa del año 2017 fue cambiada, porque tenían que, por ejemplo, listar en un orden de prelación cuáles son las instituciones arbitrales que vas a llevar, que van a conocer la controversia. Se ponían 2, 3, ponían las entidades. Finalmente, algunos contratistas, o mejor dicho, postores diligentes, podían tener la posibilidad de hacer un ajuste, una contrapropuesta y decir, yo, ejerciendo mi función de proveedor del Estado, invierto el orden de prelación de estos centros institucionales, ¿no? de estos centros de arbitraje. Entonces, si no decía nada, ya pasaba al dominio de la entidad, porque la entidad en ese caso, ¿no?, ya le dio la oportunidad
en este caso al participante postor, para que al momento de ofertar podía hacer el cambio y mejorar o en todo caso sugerir el orden de prelación de cuando se trataba de arbitraje institucional, cuál iba a ser las instituciones que podían llevar a cabo, conocer las controversias. Pero en la práctica no se daba eso. O sea, en la práctica la entidad prácticamente decidía, ejerciendo ya la función de no, como no ejecutó, no, el contratista, no, en este caso el participante no pudo poner el orden, ya le correspondía a la entidad hacerlo, ¿no? Entonces eran las más conocidas. Bueno, en realidad no es un secreto, o sea, no es que haga propaganda una u otra, pero todos sabemos acá en el país cuáles son las de mayor relevancia y participación, las cámaras de comercio, por ejemplo, y otras más, ¿no? Entonces, en este caso, la normativa especial, en el caso de la contratación pública, ya lo hemos dicho, la ley de contratación del Estado, que es en este caso el tubo de la ley 3225, aprobado por el Decreto Supremo 082-2019-EF, contiene normas relativas al arbitraje, que lo vamos a ver más adelante, es el 4515, el 4516, respecto al tema de las nominaciones de árbitros, y también el reglamento de la Ley de Contratación del Estado, aprobado por el 344, y modificado en diciembre del año pasado. La directiva es reciente, hace un rato mencioné, la directiva 06 de 12 es del mes de mayo de este año, entró en vigencia. Y bueno, obviamente la norma general de arbitraje, la 1071, como dije al inicio, estaba más pensada para arbitrajes privados, sociales, pero siempre aplica de manera supletoria para los contratos de la administración pública también. En aquello no previsto, no regulado, tenemos que acudir, sobre todo para normas procesales del arbitraje que no han sido desarrolladas en la normativa de contratación pública, aplicamos el 1071. Y en este caso, el 1071 ha sido modificado por el Decreto Urgencia 20-2020 que ha dado lugar a este famoso RENACE. Hace poco nomás, el 2 de julio, salió la resolución ministerial 159-2020, donde se aprueban los lineamientos del RENACE, ¿no? Que son muy poquitos nomás, los voy a mencionar más adelante. Hace un rato mencioné que la normativa que prevalece, en este caso de la de contratación pública en materia arbitral, en este caso desarrolla la figura del árbitro único y del presidente del tribunal arbitral, necesariamente deben ser abogados, ¿no? Y tienen que acreditar especialización en derecho administrativo, arbitraje y contrataciones del Estado. Los demás integrantes pueden ser profesionales en otras materias, expertos, profesionales, pero con la condición que conozcan, se acredite que conozcan contrataciones del Estado. Cuando dije pueden participar otros profesionales, la norma se refiere a que esos otros profesionales puedan ser designados por una de las partes, pero ninguno que no sea abogado va a poder ser presidente del tribunal arbitral o árbitro único. Eso está prohibido por la ley. El 4516 se refiere a al famoso arbitraje residual, ¿no? A la designación residual, cuando a cargo del OCE, ¿no? Cuando una de las partes, en este caso, ¿no? En un arbitraje institucional o ad hoc, no se ponen de acuerdo con la designación de un árbitro, quien va a hacer la designación residual para suplir ese vacío es el OCE. Asimismo, establece esta norma especial que para efectos de poder, quien va a suplir, quien vaya a hacer las veces, en este caso, que el árbitro designado por el OCE de manera residual, tiene que ser del RNA. Así como el presidente del tribunal arbitral, sea de una institución arbitral o en un arbitraje ad hoc,
tiene que ser del RNA. O sea, no puede ser, digamos, que sea, por más que tenga todas las calificaciones, ¿no? Un árbitro con mucha experiencia, que esté en los mejores centros de arbitraje del Perú, pero si no está no tiene registro de RNA-OC, no puede ser presidente de un tribunal arbitral o árbitro único en una designación residual, ¿no? O sea, eso sí es algo que lo ha establecido la norma de contratación y ha sido el reglamento, ¿no? No es una directiva, sino el mismo reglamento. Esto opera para ad hoc e institucionales. Bueno, de entre otros requisitos del Registro Nacional, hay que reconocer que tienen ya pues más experiencia en cuanto a la organización y administración de arbitrajes a lo largo de este año. A lo largo de los años, desde el año 2000 a la fecha, el OCE pues tiene la experiencia porque el Estado peruano es uno de los más importantes en cuanto a participación en arbitrajes, ¿no? O sea, el despegue del arbitraje en el Perú se lo debe mucho al arbitraje de las contrataciones del Estado. Hoy por hoy se dictan muchos diplomados, cursos en las universidades sobre arbitrajes en contratación del Estado por el auge que ha tenido, la importancia y la relevancia que tiene dentro de la contratación pública. Entonces, el OCE, como lo señalé hace un momento, ahora tiene un registro único. Desactivó el de residual, lo desactivó, y el otro, el RNA, lo ha cancelado. En ese sentido, ahora ha creado un registro único, al cual ha dicho, por mientras, estoy pasando a los que tenían su registro vigente para el tema de los residuales, estamos pasándolos temporalmente al nuevo registro OCE, hasta que culminen el tiempo que les quedaba en la nómina de residuales. Una vez que culmine ese plazo, van a tener que postular, como todos aquellos los que estaban antes en el RNA normal a secas, tienen que postular, así como los nuevos candidatos, las nuevas personas que aspiran a ser árbitros, tienen que obviamente someterse a esta directiva, que básicamente no tiene nada del otro mundo, no es lo que hemos venido hablando, tiene que tener título profesional. Ya sabemos que título profesional no necesariamente abogado, pues si quiere ser árbitro de parte, puede ser un ingeniero, puede ser un ingeniero economista, puede ser de otra profesión, contador público, pero si aspira a ser árbitro único o presidente de tribunal arbitral, sí requiere título profesional de abogado. Además de la formación y experiencia mínima, tiene que acreditar una formación y experiencia mínima en contrataciones del Estado, con estudios universitarios en contratación pública, experiencia, puede ser en la función arbitral, puede ser abogado de una de las partes en arbitraje, puede ser secretario arbitral. Antes existía, hace muchos años, el famoso registro de secretarios arbitrales, desactivado a la fecha. Como digo, han habido muchos cambios. O sea, la normativa de contratación pública es una de las que más ha cambiado, porque obviamente el mundo del derecho y la contratación pública no es estática, es dinámica. Entonces, se ha venido cambiando en exceso a mi gusto. Sin embargo, hay que reconocer que hay que tener mucho cuidado con filtrar adecuadamente a los árbitros que participan en contratación pública. Por un lado dije, experiencia mínima de 5 años, experiencia mínima de 5 años trabajando en temas vinculados a las contrataciones del Estado. Y experiencia mínima en la formación. Esto está medido por horas académicas, ¿no? 120 horas, sí, son 120 horas para todas las materias que debe conocer un árbitro. Entonces, en contrataciones del Estado, usted tiene que acreditar sus 120 horas. En derecho administrativo, si usted necesariamente quiere ser un árbitro
único o aspira a ser designado también como presidente de tribunal, tiene que tener una formación, además de contratación en el Estado, en derecho administrativo y en arbitraje. También de 120 horas. Ahí tiene que cumplir 120 horas contratación del Estado, 120 horas de derecho administrativo, 120 horas de arbitraje. Y se la tiene que dar esa acreditación una universidad. Así lo ha establecido el reglamento de contratación del Estado. Por otro lado, también una cosa es la parte de la formación académica, pero también tiene que venir de la mano con la experiencia. Y esa experiencia se mide a 5 años, en función pública, función arbitral, ¿no? Es alternativo, ¿no? O sea, puede haber un señor, una persona, un abogado o un profesional que ha trabajado solo en el Estado, y su experiencia en arbitrajes ha sido en el Estado como abogado de procuraduría, como abogado de asesoría jurídica, preparando sus informes para los arbitrajes, qué sé yo. Pues toda esa experiencia está volcada en el Estado. Pero hay algunos que tienen mixto, en el Estado un poco, pero también tengo experiencia como secretario arbitral, tengo experiencia un poquito también como árbitro, ¿no? Unos 3 años, qué sé yo, entonces va sumando sus experiencias, ¿no? Entonces eso le va a servir para acreditar las competencias que solicita, que requiere esta directiva del OCE. Además, está por descontado que también se tiene que medir la idoneidad moral, ética. Hay un consejo de ética que evalúa las postulaciones a árbitro. Entonces, tienen que haber pues una serie de compromisos, declaraciones juradas, que el OCE, obviamente, si bien es cierto, con la anterior normativa esto era un trámite de aprobación automática, ahora ya no lo es, ahora es de evaluación previa, porque, como lo dije hace un momento, hay notas preclusivas, hay evaluaciones que, por etapas. Primera etapa, primer filtro es tu solicitud. Si no calificas, ya no puedes pasar a la siguiente etapa, que vendría a ser la evaluación escrita. Supongamos que sí pasas. La primera valla, el primer filtro, que es la evaluación de formación, la evaluación curricular, ¿no? La solicitud con su evaluación curricular, pasas esa valla. Y vas al escrito. Y en el escrito no sacas menos de 14. Ya fuiste, ya no tienes derecho, porque son etapas preclusivas, ya no puedes entrar a la entrevista. Si pasaste con más de 14 en tu examen escrito y te vas a la entrevista, y en la entrevista sacas menos de 14, también fuiste. Porque acá tienes que tener 14 como mínimo en la prueba escrita y en la entrevista personal. Entonces, por lo menos se está poniendo pues más candados, más filtros, ¿no? Y en esa entrevista hay psicólogos, hay personal de recursos humanos que miden otras competencias, habilidades de los aspirantes a árbitros, ¿no? No todo es que puede ser una Biblia, un libro abierto en contratación pública, en arbitraje y derecho administrativo, pero hay que evaluar otras competencias de los profesionales. Entonces, eso es lo que está haciendo OCE con esta directiva. Finalmente, se hace un procedimiento, como bien lo señalé, aquellos que ya han pasado por estos filtros, estas etapas, culmina la inscripción con su constancia. El OCE ya le emite una constancia de inscripción. Y no está, la directiva no contempla que haya proceso de renovación. Hoy hay que renovar el próximo año, se me agota, no. Figura de exclusión, sí. Figuras de suspensión, también. Hay que, obviamente, el OCE va a hacer fiscalización posterior de toda la documentación que se presente, como cualquier procedimiento de selección, procedimiento administrativo, que se tiene que hacer control posterior, ¿no? Obviamente, esto nosotros podemos confiar, ¿no? Conocemos, los que somos abogados, el tema del principio de presunción de veracidad, pero esto debe ser contrastado
con mecanismos que la ley te franquea, como es el tema del control y la fiscalización posterior. Por ello es que muchas veces se ven pues temas de escándalo en la prensa que rebota, pero es saludable hacer esto para limpiar la casa también, ¿no? Y se conversa, se interactúa, se hace el Estado que participa en el arbitraje con los centros de arbitraje, con las nóminas de árbitros, bienvenido ahora el RENACE, tienen que cruzar información, tienen que articular para que los malos elementos salgan del mercado. Y creo que es saludable que existan estos mecanismos, como el que ha implementado OCE, y que esperamos que ahora están haciendo el tema RENACE, pueda también seguir esa línea y mejorar, ¿no? Porque vamos a ver más adelante, todavía están muy débiles esos primeros lineamientos que han sacado. A ver, la primera disposición complementaria final del decreto urgencia 2020, ¿qué nos dice? ¿No? El MINJUS, DH, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, tiene a su cargo el Registro Nacional de Árbitros y de Centros de Arbitraje y del Centro de Arbitraje, RENACE, el cual contiene la nómina de árbitros y de centros de arbitraje a nivel nacional o información relevante respecto de sus actuaciones, ¿no? Así como el registro unificado de declaraciones juradas de intereses de los árbitros que participen en controversias en cuanto una de las partes es el Estado peruano. Se exceptúa de esta disposición al Registro Nacional de Árbitros de Negociaciones Colectivas para entidades y empresas del sector público. Esta es otra lógica del tema de arbitraje de negociaciones colectivas, sobre todo cuando una de las partes es el sindicato de trabajadores y la otra es la entidad pública. Eso se regula por normativa de la Autoridad Nacional de Servicio Civil y no está bajo el espectro, el ámbito de aplicación de RENACE. RENACE básicamente apunta a los arbitrajes de contrataciones del Estado, donde, obviamente, valga la redundancia, una de las partes es el Estado. No necesariamente norma de ley de contrataciones, ¿no? Porque ley de contrataciones y su reglamento es una parte, el Estado tiene más contratos. O sea, el Estado celebra concesiones, APPs, una serie de mecanismos, mecanismos contractuales, vamos a llamarlo, que también hay cláusulas de solución de controversias que nos conllevan arbitraje, hay que designar árbitros, hay que tener una nómina. Entonces, por eso es que el RENACE, en este dispositivo, con el 2020, JUS, lo que hizo fue modificar la ley de arbitraje, la 1071, el famoso decreto legislativo que norma el arbitraje, ¿no? No es materia de esta conferencia, cuestionar o mejor dicho, mencionar los aciertos o desaciertos de este decreto urgente. Quizás, coordinando con el doctor Willy, puede ser materia de otra conferencia, pero en realidad, en este decreto de urgencia sí se estableció que este Registro Nacional de Árbitros y de Centro de Arbitraje, RENACE, iba a estar a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y que iba a consignar información relevante. Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Cuáles son las características del Registro Nacional de Árbitros y de Centro de Arbitrajes llamado RENACE? Ha sido creado por el decreto de urgencia, que hemos visto hace un rato. Contiene la nómina de árbitros, va a contener, porque todavía no ha sido implementado, le han dado 60 días para que la Oficina de Tecnologías de la Información del Ministerio de Justicia pueda adecuar todo el sistema informático para que pueda soportar esta nómina de árbitros y de centros de arbitraje. Porque ellos mismos han sido muy cuidadosos de sus lineamientos, austeros para muchos, que me incluyo, han sido muy austeros en esos lineamientos, en la cual han preferido ser muy conservadores y autodenominarse una nómina de árbitros y de centros de arbitraje. O sea, ellos van prácticamente a recibir la información voluntaria
de los árbitros y de los centros de arbitraje es libre, voluntario, acá no se obliga a nadie, ese es el mensaje. No constituye procedimiento administrativo, es otra de las cosas que llama un poquito la atención, si bien es cierto, es de aprobación automática, porque con la sola solicitud, con solo registro de datos, ya tienes tu confirmación de inscripción. Entonces, me parece que este tema tiene que conversar y articular con los actores del mercado arbitral en contratación pública, porque por algo no tenemos una normativa especial y toda una organización que ya tiene OCE en función a la experiencia, recorrido en materia de arbitraje, en administración y, ¿por qué no?, también con las instituciones arbitrales de reconocido prestigio. Están las cámaras de comercio, están las universidades y otros más, ¿no?, que definitivamente pueden, con la experiencia adquirida a lo largo de estas 2 últimas décadas en materia de contratación pública, van a aportar mucho a que este centro recopilador de nóminas y de centros de arbitraje pueda tener un rol muy proactivo. Y obviamente que no se convierta, pues, en un registro meramente declarativo. Entonces, en realidad, Renace surge a partir del Decreto Urgencia 2020 Justicia, para un poco decirle al mercado de la contratación pública estatal: un momentito, aquellos que requieran, son bienvenidos, aquellos que, o sea, no es obligatorio en este momento, o sea, aquellos que quieran inscribirse son bienvenidos, ¿no? Para esto tienen que hacernos llegar la nómina de árbitros de su centro para que puedan acogerlo. Y no solamente está dirigido a centros, está dirigido a árbitros también. Entonces, lo que sí preocupa es un tema que los filtros no están claros en estos lineamientos. Lo vamos a ver. Renace únicamente contiene la nómina de árbitros y de centros de arbitraje a nivel nacional. En estos momentos, en otras palabras, es una base de datos. El registro de datos de los árbitros y centros de arbitraje es voluntario. ¿Ok? En temas, en el OCE tampoco, o sea, si bien es cierto, la norma de contratación pública te dice, si tú, árbitro, quieres llevar a cabo una controversia, conocer una controversia, o ser designado por una entidad, tienes que estar en el Registro Nacional de Árbitros de OCE. Eso dice la norma, sea para arbitraje institucional o ad hoc, ¿ya? Pero, obviamente, al final dependerá de cada árbitro si se inscribe o no, ¿correcto? En este también es voluntario, en este del registro de datos de los árbitros y centros de arbitraje, pero tiene una redacción no muy feliz, porque dice, por un lado, que el registro de datos de los árbitros y centros de arbitraje es voluntario, pero para aquellos que se inscriben sí es obligatoria. Todas las normas de esta directiva, estos lineamientos son de carácter obligatorio. Entonces, eso yo creo que pueden enmendarlo y corregirlo a futuro. El registro de datos no constituye procedimiento administrativo. O sea, qué duda cabe que aquí nadie, pues, va a tener que interponer un recurso impugnativo en caso de que te denieguen o te cancelen el registro, ¿no? Te cancelen la inscripción. Se dice, no constituye procedimiento administrativo. O sea, están manejando como un sistema informático, algo muy parecido al SPIG, algo así. Los interesados deben inscribirse de manera virtual a través de la web del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. O sea, todo el trámite va a ser virtual. Es de aprobación automática. Una vez culminado el registro de datos, el interesado recibe la confirmación de inscripción. Se va a hacer una actualización anual de datos. Todos, obviamente, qué arbitrajes has tenido, hay que declararlos.
si participas en otros arbitrajes, en qué otros centros estás inscrito. Entonces, hay que ir, pero es responsabilidad de cada árbitro, de cada centro que presenta la información. Cada uno se hace responsable por la información que ingresa a esta base de datos. Va a haber una cancelación de registro de oficio, puede ser a solicitud del árbitro o del centro de arbitraje, ¿no? Es libre, es voluntario. La información del registro es de acceso público, permanente, gratuito a través de la web del MINJUS DH. O sea, en realidad, todos esos son los lineamientos del RENACE, cuando en la norma, en un principio el DU 2020 apuntaba a que tú tenías que, como árbitro en contratación del Estado, o sea, si estás en una nómina, en este caso ya la ley te dice, tú estás en la nómina del OCE, o sea, ¿cuál es la necesidad práctica de crear una nómina adicional, ¿no? En este caso para ver lo mismo, porque es contratación pública, no estamos hablando de otra materia, ni alguna subespecialidad dentro de la contratación pública, ¿no? Quizás renace obras, no sé, renace para un tema que no tiene que ver directamente con la ley de contratación del Estado. Está bien, pues le das utilidad a este renace, a este nuevo registro. Sin embargo, para efectos prácticos, no tiene gran utilidad la fecha del renace, y más bien el desarrollo que han llevado a cabo tiene muchas cosas que no han profundizado, y no tiene los filtros, como hemos visto en esta presentación, que sí los tiene el OCE, ¿no? En el tema de filtrar la capacidad, la formación académica, idoneidad moral, formación, la experiencia de los aspirantes a árbitros y otras situaciones, como ya hemos podido ver en esta presentación, ¿no? Pero, de todas formas, creo que es un instrumento que no está, puede ser perfectible, puede mejorarse, ¿no? Entonces yo quiero arribar a las siguientes conclusiones. Las nóminas de árbitros y centros de arbitraje resultan necesarios en materia de contrataciones del Estado. Constituye un error, por definirlo por ley especial, en este caso, si tengo que hacer una crítica a la normativa de contratación del Estado, es en el sentido de que tenga que existir un solo registro de árbitros en materia de contratación del Estado y administrado por el OCE, ¿no? O sea, el OCE no da la posibilidad de que puedan haber otros registros. O sea, ellos dicen, no, si tú quieres participar como árbitro, presidente de un tribunal arbitral o árbitro único, así sea un arbitraje institucional, tienes que estar inscrito en el RNA-OCE. O sea, ese es el tema que podría ser objeto de cuestionamiento. ¿Por qué el OCE, cuando hay otros centros de arbitraje de reconocido prestigio en el país, que filtran bien a sus candidatos para árbitros y pueden, o sea, exista OCE y otros más? O sea, ¿por qué cerrar? Y de esa manera, pues, no permitir. Por eso es que consideramos que el OCE debe articular y cruzar información con otras nóminas de árbitros y centros de arbitraje, estén o no en el RENACE. Pues el RENACE es algo nuevo, que en estos momentos, o sea, el RENACE tiene que incluir también por un tema del tema de la declaración jurada de intereses. Pensé que algunos de los lineamientos iban a ir por ese lado. Ningún lineamiento han hecho mención a la declaración jurada de intereses, lo cual llama poderosamente la atención. Entonces, yo considero que el OCE es el organismo supervisor de las contrataciones del Estado. Tiene la experiencia, 20 años de recorrido administrando.
pero que sea el único. Entonces, como diciendo, tienes que venir acá primero, te inscribes acá si quieres arbitrar, por ejemplo, un institucional en la Cámara de Comercio de Lima o en la Católica, tienes que estar necesariamente inscrito en el RNAOC. Bueno, puntos de vista, ¿no? Hay algunos que pueden estar de acuerdo con esa posición, es respetable, pero me inclino más por los registros abiertos y no solamente que uno sea el dueño de la pelota, como dicen criollamente el argot, ¿no? La norma especial que rige las contrataciones del Estado, nos guste o no, es la Ley 3225 y su reglamento, norma que regula el arbitraje en contratación pública y el Registro Nacional de Árbitros a la fecha, es el decreto legislativo, bueno, la 3225 y su reglamento. El decreto legislativo 1071 más bien es de carácter supletorio. La utilidad práctica de RENACE va a ser casi nula si es que esos lineamientos no son ampliados y reforzados. Tienen que hacer un trabajo más arduo en tema de los filtros de los árbitros que van a entrar a este RENACE y de los centros de arbitraje. O sea, considero que no es demasiado light para poder normar semejante tema tan álgido, porque estamos hablando pues acá de miles y millones de dólares en temas de controversias con el Estado, ¿no? Entonces tienen que organizarse y quizás ampliar esto acudiendo a apoyos y hacer más articulación con los otros registros de árbitros que hay en el país, las cámaras de comercio y con los centros de arbitraje, ¿no? O sea, hacer de repente un trabajo más colaborativo. Si el Estado peruano, en su propósito de impulsar políticas públicas para optimizar la participación de las entidades públicas en los procesos arbitrales, este ya es un juicio personal, no debería modificar una norma de carácter general como el decreto legislativo del arbitraje, ¿no? Que está pensado para arbitrajes privados, comerciales, domésticos, de inversión. Es más, tiene que darle más seguridad a... Ya el Estado por sí solo tiene cláusulas y prerrogativas exorbitantes que hacen que la balanza esté inclinada más hacia el Estado, ¿no? Entonces, si a través de normas vamos a desalentar la inversión privada, si es que a través de una norma vamos a imponer y vamos a modificar las reglas de juego para, de alguna manera, bajo no quiero decir el pretexto, ¿no? Porque, o sea, obviamente el Estado sí está propiciando, está impulsando políticas públicas para optimizar mejor la participación del Estado en los procesos arbitrales, luchar contra la corrupción, eso es perfecto, pero obviamente considero que hay que fijarse de repente más en las normas especiales antes que en las normas generales, ¿no? En este caso, la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, ahí podría propiciar una modificación a fin de garantizar un sistema más eficaz, inclusivo y seguro para las designaciones de los árbitros, para el acceso a estas listas tan cerradas que vemos en algunos centros y que no responden a criterios objetivos, ¿no? Porque obviamente yo considero, soy una persona que está de acuerdo con la calificación de los currículos, de las competencias, y yo creo que eso debe primar sobre todo para los árbitros que van a actuar en las contrataciones del Estado, porque estamos hablando de dinero de todos los peruanos. Estamos hablando del interés público, el interés general que debe prevalecer sobre los intereses individuales. Entonces, yo considero que estos listados deben propiciar el ingreso y la participación de profesionales probos, especializados, con idoneidad ética, moral, para poder resolver las controversias donde participa el Estado.
y así evitar malas prácticas también, ¿no? Malas prácticas, porque malas prácticas se van a ver en ambos arbitrajes, tanto en el ad hoc como en el institucional. Entonces yo creo que eso va más con la conducta del ser humano. Entonces, evitar los famosos clubes de amigos en el arbitraje, listas prefabricadas, ese tipo de cosas no ayudan, no son sanas, ni en el ad hoc ni en ningún lado. Entonces, me parece que sí estoy de acuerdo con transparentar el tema, más acceso de los centros de arbitraje, las nóminas de árbitros, que no sean tan cerradas y que se privilegie la formación académica, ética, moral, profesional de los árbitros, ¿no? Que sean sometidos a rigurosas evaluaciones, a casuística, no solamente a que se aprenda de memoria la ley de contratación y su reglamento, y sale después en la esquina y se olvidó. No, o sea, acá tiene que haber una evaluación mucho más integral de competencias, de habilidades, de destrezas, ¿no? Para poder, creo que, mejorar la calidad de los laudos arbitrales hoy por hoy. Voy a quedarme aquí, muchas gracias, y voy a estar llano a poder responder las preguntas que tengan a bien formular. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Álvaro, por la didáctica ponencia. Bueno, si hubiera alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, por favor, hay la opción de levantar la mano. Debajo de la lista hay un botón ahí que dice levantar la mano. Por favor, levanten la mano para que se les conceda el uso de la palabra. Mientras tanto, por el chat creo que han ido llegando algunas preguntas. Y son las de Luis Martín Espino Herrera. Y nos dice lo siguiente. 1. ¿Cuál es el contenido que debe tener el laudo arbitral? 2. ¿En qué casos pueden ser recusados los árbitros y cuál es la entidad competente para conocer estos casos? Gracias por la pregunta. Bueno, el contenido del laudo arbitral es básicamente el desarrollo de las controversias planteadas por las partes, el desarrollo de las pruebas que se han actuado en el proceso arbitral. Hay que tener mucho cuidado con el desarrollo de cada una de las controversias porque muchas veces la falta de motivación, deficiente motivación o inadecuada motivación conlleva la anulación del laudo arbitral, ¿no? Entonces, el contenido del laudo sí tiene que tener un reflejo de todas las actuaciones que se han llevado a cabo, las pruebas que se han dirimido y el razonamiento de cada uno de los árbitros, la motivación debida antes de arribar a la decisión de cada una de las pretensiones que han sido sometidas al arbitraje. Y en cuanto al tema de la recusación, es algo que es una práctica y que es algo que está recogido en la ley de arbitraje, en 1071, y hay causales especiales y específicas que tienen que ver con el tema de la independencia e imparcialidad del árbitro, ¿no? Uno tiene que, al momento de que es designado por una de las partes, tiene que hacer una declaración, y en esa declaración tienes que hacer revelación de información, y esa revelación de información es la que te va a salvar, se podría decir, de una futura, una recusación por algo que omitiste haber informado, una falta al deber de revelación. Entonces, las causales están debidamente señaladas, pero tienen que ver, como digo, con el tema de la independencia e imparcialidad. Entonces, situaciones que hagan pensar, o mejor dicho, se puedan ser demostrables de que
el árbitro debe ser apartado de ese caso. No puede, su presencia contamina el proceso arbitral y tiene que ser, en un principio, invitado a dar un paso al costado, o de lo contrario, la recusación, que en materia de contratación el Estado, el órgano encargado de resolverla es el OSI. Eh, los órganos competentes. Es salvo que haya habido un pacto en que esto se haya dado al tribunal arbitral, pero con el DU 2020 está proscrito, está prohibido, ya no se puede hacer acuerdos para que los tribunales arbitrales decidan sobre recusaciones de árbitros. Entonces, ese es el alcance que puedo dar. Bien. ¿Hay alguna otra pregunta? En el chat nos enviaron un archivo en donde se resaltaba que somos el único país del mundo que cuando se trata de contratos con el Estado, la única jurisdicción es la vía arbitral. ¿Hay alguna experiencia internacional al respecto que sea similar o parecida? En realidad no, porque el Perú ha sido uno de los más osados sí podría decir que en muchos eventos internacionales en el país y fuera que he participado, no hay una data que refleje que haya más actividad en contratos públicos que el Perú, sometidos a arbitraje, me refiero. Entonces, el Perú tiene un tema algunos lo llaman arbitraje forzoso obligatorio. Yo lo llamaría más, de una manera, más que, sabemos que el arbitraje está concebido dentro del consensualismo, voluntario, pero existe también el forzoso obligatorio. Pero yo lo llamaría más como un contrato por adhesión. Aquel que va a ofertar conoce de antemano que se tiene que someter a las controversias a un convenio arbitral. Entonces, es obviamente una situación que ya es conocida, nadie le obliga al privado venderle al Estado, ofertarle al Estado, porque de antemano ya sabe que viene con una cláusula general de contratación, con una condición de adhesión que en este caso se conoce como cláusula arbitral, que todas las controversias solo sí o sí, mejor dicho, se resuelven en arbitraje. Es imposible acudir a la justicia ordinaria en un contrato cuando una de las partes es el Estado en materia de contrataciones del Estado, valga la redundancia. Entonces, en este caso, la experiencia más sólida, fuerte, es la peruana. Hay dos preguntas de Guillermo Villa. Uno, ¿es obligatorio que el árbitro se inscriba en el RNA-OCE cuando es designado por el contratista? Y la segunda pregunta dice, ¿estar inscrito en el RENACE será obligatorio para todos los árbitros en todos los arbitrajes nacionales? Gracias por la pregunta, Guillermo, excelente profesional, colega, árbitro también. Claro, mira, en realidad cuando un árbitro es elegido por el contratista, ahí no hay problema, porque el contratista, ejerciendo la libertad, esta RNA es obligatorio para las entidades que designan a los árbitros. Entidad pública que va a designar árbitro AB, tiene que estar en el RNA. Pero si es un árbitro de parte que no va a ser presidente ni árbitro único, tranquilo, no hay problema. No puede estar en ese caso, no es necesario que esté inscrito en el RNA. Solamente, recapitulando, la exigencia, la obligatoriedad es cuando la entidad del Estado designa a su árbitro, tiene que estar en el RNA OSI. Y el otro supuesto es cuando vaya a ser
árbitro único o presidente de tribunal arbitral también, de acuerdo a la norma especial, tiene que ser inscrito, tiene que estar acreditado en el RNA OCE, este profesional árbitro. Y a su vez, en el tema de los residuales también, el OCE ya ha establecido que cuando se trata de arbitraje institucional o arbitraje ad hoc y el que tenga que designar para un presidente o árbitro único tiene que ser del listado el listado único, que ahora es el RNA, ¿no? El RNA, se podría decir el RNA OCE. Ese es el gracias. Bien. Eh, Aldo Mora nos dice, los que estamos a la espera de terminar de conformar el tribunal arbitral, presidente de tribunal, tenemos que esperar esta nueva inscripción al RNA OCE o RENACE. ¿Ya hay árbitros disponibles para que presidan estos tribunales? Allá, había omitido sin quererla y lo voy a compatibilizar con la nueva pregunta formulada por Aldo y en función a la anterior que hizo Guillermo, que si es obligatorio acudir los árbitros árbitros de contratación pública tienen que acudir a RENACE. Tal cual como está la norma ahorita, los lineamientos, no. Ellos mismos en su lineamiento han dicho que es voluntario. Aquel árbitro que desea acudir, bienvenido, se somete a mis reglas, pero no condicionan a que tengo que estar en el RENACE para poder conocer un arbitraje con el Estado. Eso lo han dejado muy claro. Y complementando esta anterior pregunta con la formulada por Aldo, en definitiva, si un arbitraje ya está esperando, ha habido una solicitud de arbitraje con unas determinadas reglas y en el camino todavía no se ha conformado, o mejor dicho, no se ha instalado este tribunal, ya tiene que ser con las nuevas reglas. Pero, ojo, acá hay que tener algo bien presente. Ya existe ahorita, en estos momentos, el RNA OCE, si bien es cierto, está en un proceso de incorporación de nuevos árbitros, los que se quedaron cancelados, me incluyo en el RNA, tenemos que seguir todo este circuito procedimental que he explicado para llegar al RNA OCE. Pero ya hay un grupo de 118 árbitros, una cosa así, que estaban en la nómina de residuales. Ellos han pasado para culminar el periodo que les quedaba en 6 meses, qué sé yo, el periodo que le falta. O sea, en estos momentos ya hay una nómina. Entonces, esa nómina van a poder completar necesariamente, como en el caso que nos plantea Aldo, todavía no se ha conformado y para efecto, como ya esta norma, la directiva 006 ya está vigente, sí, necesariamente el presidente de ese tribunal tiene que ser del RNA OCE. Tiene que estar, los árbitros tienen que estar inscritos en el RNA OCE. ¿Correcto? Pero, ojo, no hay que confundir. Cuando la entidad pública designa, aplica la directiva 006. No cuando el privado designa. No, el privado puede designar un árbitro que no esté en la lista del RNA-OCE. Sin embargo, esto no aplica cuando se trata de presidente de tribunal o árbitro único. Ahí sí necesariamente debe estar en el RNA-OCE. Ok. Y la última pregunta de Luis Mejía dice, ¿considera que es necesario sanciones más drásticas que solamente recusar para el caso de que el árbitro no cumpla con el deber de revelación, como quizás excluirlo del registro de árbitros y del colegio profesional, y así el árbitro tendrá la obligación de declarar todo sobre cualquier vínculo con alguna parte? Claro, interesante la pregunta de Luis, porque muchas veces las recusaciones, cuando eran vistas por tribunales,
no se daba una sanción ejemplar. Entonces, o renunciaba el árbitro para evitar la sanción y ahí quedaba todo, ¿no? Y a lo mucho devolvía parte de lo ya cobrado. Entonces ahí había pues un grave problema, ¿no? Entonces, establecer una sanción más allá de la recusación con el tema, yo creo que es una situación importante que debe evaluar tanto OCE Renace en el tema, por cuanto actualmente tenemos que ceñirnos a las causales, o sea, no podemos, por más que consideramos que sea justo, porque es una mala práctica la que ha utilizado el árbitro, un mal accionar, y que debería ser expulsado, debería ser suspendido, excluido del listado, la sola recusación no es un motivo para poder ser excluido o suspendido. Obviamente, si hay una conducta recurrente, como en el medio ya algunos reglamentos lo tienen, de centros de arbitraje, centros institucionales, pueden acumular un récord del árbitro. Entonces, si ese árbitro ha sido, por ejemplo, por un tema de orden ético, ¿no? Una falta ética, se ha recusado por esa situación, hay que saber distinguir por qué causal ha sido y si corresponde, yo creo que es importante evaluar esa posibilidad. A ver, hay una pregunta, están levantando la mano. Antonio Tinajeros. Doctor, Hola, Adelante, Antonio, ¿cómo Antonio. estás? ¿me Sí, escucha? sí, Sí, adelante. muy bien, doctor Torrico, buenas noches. Dígame, Hola, buenas noches. podría usted compartirnos el abanico de metodologías para determinar los honorarios de un árbitro al margen del que se conoce que es la ley y algo por el estilo de porcentaje? Pero, y aparte de eso, de esa pregunta, ¿podría usted compartirnos alguna casuística en donde usted o conoce de otro colega árbitro que haya tenido una problemática con la determinación de los honorarios y de cómo se dio la salida para poner la casa en paz? Gracias por la pregunta, Antonio. En realidad, no hay tanto problema con la determinación de los honorarios, por cuanto esto ya está arreglado, ¿no? Sobre todo en arbitraje en contrataciones del Estado, que me ha tocado personalmente y conocer casos de otros colegas, se ha previsto la tasa, los honorarios fijados por el OCE, ¿no? El organismo supervisor de las contrataciones del Estado tiene en función a la cuantía, hay unos rangos, y estos son muy similares con los que se manejan en las diferentes cámaras a nivel nacional, y también arbitrajes que son institucionales. Entonces, el problema no está tanto en la determinación del honorario, ¿no? Obviamente, para las partes, un tribunal que son 3 personas es mucho más oneroso que un árbitro único, ¿no? O sea, hay casos y casos, ¿no? Pero problemas se podrían presentar cuando el árbitro es separado, cuando obviamente se sustituye un nuevo árbitro, pero hay un honorario que demora, sobre todo cuando es ad hoc, demora más que en un institucional, porque el institucional tiene una serie de reglas, e inclusive es suspendido el árbitro que no devuelve parte de los honorarios, porque tiene que hacerse un cierre hasta una determinada actuación procesal que haya llegado. Entonces, lo que no va a trabajar porque va a ser separado de este arbitraje, porque renunció, fue recusado, hay una obligación de devolver, ¿no? Pero en realidad, casuística en función al tema de la determinación de honorarios, no hay, a veces cuando se liquida más de la cuenta, sí, he visto casos árbitros que han, liquidado, una determinada, o sea, hubo un inicio, en el acta de instalación, se fijan unos honorarios de acuerdo al monto del contrato, al monto en controversia, pero después surgen
nuevas liquidaciones, pretensiones, entonces los árbitros vuelven a liquidar. Y ahí a veces las partes cuestionan y no están de acuerdo porque consideran que lo que están conociendo era una consecuencia de lo anterior, entonces no tiene por qué cobrarse este adicional del honorario, ¿no? Entonces, pero al final se llega a resolver de la mejor forma, sin ir a un pleito en ese aspecto. Ujú. Hay una pregunta de Amelia Marrú. Muy buenas noches con todos, doctor Willy, doctor Álvaro. Muchas gracias Hola, por su buenas noches. clara exposición. Doctor, tengo dos preguntas. Uno, básicamente, bueno, apreciaría que nos pueda comentar cuáles son las mayores dificultades que se presentan en cuanto a la revelación que deben realizar los árbitros, ¿no? A efectos de evitar que puedan ser recusados. Eso es por un lado. Y por otro lado, escuchaba, doctor, que en sus conclusiones hacía referencia a que el Estado peruano, digamos, tiene como objetivo impulsar las políticas públicas para optimizar su participación en los procesos arbitrales, ¿correcto? Entonces, al respecto también, saber si usted nos podría participar, si se conoce algún tipo de estadística que nos permita conocer, ¿no? Por ejemplo, qué determinado porcentaje de procesos van siendo resueltos a favor del Estado, ¿no? Para ver más o menos tener una idea. Muchas gracias, doctor. Ya, Sofía. Agradezco tu pregunta. Mira, en cuanto a las causas más recurrentes, siempre en función a cuestiona la independencia del árbitro y sobre todo esto se materializa en una declaración parcial que no revela todo, porque lo que uno debe desde el inicio ser transparente con la información, porque al final, como este es un mercado pequeño, todo se sabe. O sea, si tú omites que conocías o que habías participado hace 3 años, por lo menos 5 años, de acuerdo a las prácticas en este mercado arbitral, que no tenías vínculos con alguna de las partes o con alguno de los árbitros, y eso después se revela, ahí hay una falta al deber de revelación que es pasible de recusación, ¿no? También que has tenido alguna participación de manera directa como asesor de una de las partes y no lo has revelado. Y 3 años después estás siendo árbitro de quien fue tu cliente hace un tiempo atrás, ¿no? Entonces te van a acreditar con los recibos de honorarios que tú cobraste, por más que sea otro contrato, y digas, oye, pero yo fui abogado de él en otro contrato, pero ¿por qué no lo revelás? Lo que se sanciona es la falta de diligencia en la revelación, ¿no? En los lazos familiares también es recurrente el tema de los vínculos de consanguinidad y afinidad con una de las partes, con los árbitros y viceversa, ¿no? Entonces, hay situaciones que hacen de que lo mejor, el mejor ejercicio, el mejor consejo en este caso, es declarar, inclusive hayas llevado cursos. Por ejemplo, acá en el Zoom he visto como 4 amigos árbitros que algunos no los veo de años, otros compañeros universitarios. Si mañana me toca arbitrar con uno de ellos, yo te voy a decir, en el año 2011 llevé el curso de contrataciones en la Universidad de Lima con él, o en el año 2019 nos conocimos a propósito del evento internacional, o hemos escrito en coautoría un artículo. Es mejor decirlo, para evitar cuestionamientos a la imparcialidad, a la independencia. Por otro lado, con relación a tu pregunta final de si hay alguna estadística conocida del Estado en cómo le va en su comportamiento arbitral, no es muy alentador, ¿no? Hace ya varios años
se consolidaron cerca de 3.000 arbitrajes, un estudio que hizo la Contraloría General de la República, que fue publicado en el 2013, 2014, por ahí. Googlealo, ahí lo vas a ubicar, ubícalo, y habla de que el Estado gana el 30% de los arbitrajes, pierde el 70%. O sea, de cada 10 arbitrajes, pierde 7 y gana 3. Y eso, pues, y dependiendo, pues, resoluciones de contrato, adicionales de plazo, nulidades, y ahí te da la línea, el derrotero, por cada una de las materias arbitrables, cómo le iba al Estado peruano en sus arbitrajes. Y un poco eso también, no es porque el árbitro quiera ser malo con el Estado, está al lado del contratista. Hay que tener en cuenta también que muchos de los problemas son originados en la elaboración de términos de referencia, en la ejecución del contrato. El Estado de repente tenía 10 días para observar y lo hace a los 2 meses. Entonces todo ese flujo se evalúa en un arbitraje. ¿Cómo resolvió el contrato? No, lo resolví con una carta así nomás, la primera, ya la segunda la hice notarial. Ya, pues ya está mal. Esa resolución de contrato se va a caer. O sea, y el árbitro no porque sea malo, sino que tiene que aplicar la norma. Para eso ha sido elegido el árbitro, para que aplique el derecho, ¿no? Entonces, eso y otros casos más de expedientes técnicos mal elaborados, pero a veces yo me quito el sombrero por muchas defensas de procuradores del Estado que se han involucrado muy bien con el tema del arbitraje y muy, muy buenos informes, ¿no? A veces mejores que estudios muy grandes y a ese nivel. Y ahí sí está mejorando. Yo creo que esa tendencia porque ese estudio es del 2014 por ahí, y ahora yo creo que ya debe estar un 6-4, ¿eh? 6 contra 4, el Estado ya está mejorando la calidad de sus defensas arbitrales. Ok. Gracias. Hay una pregunta de Luis Mejía. Luis, adelante. ¿Cómo están? Buenas noches. Sí, doctor Torrico, muy buenas noches y gracias por la exposición. Quería consultar y quería insistir, porque justo había hecho una pregunta sobre el tema de una sanción más drástica y como usted bien señala, ¿no? La norma solamente prevé el tema de la recuperación. Creo que seguimos en la misma tónica de años pasados o de experiencias anteriores. Y bueno, lo único que le puedo comentar, doctor, es que la verdad me parece letra muerta el hecho de que simplemente sea un tema de reputación, porque me ha tocado, la verdad, ya hasta en 3 o 4 casos, advertir que el árbitro no revela completamente los vínculos que podía tener con una de las partes, y cuando se va al Poder Judicial a solicitar justamente la anulación del laudo, lo que se advierte por parte de la Corte Superior es la obligación de la contraparte de recusarlo. O sea, si no lo recusé en su plazo, o sea, pierdo de alguna manera la posibilidad de recurrir ante el Poder Judicial el tema de la anulación del laudo, porque simplemente yo tenía en principio el deber de recusarlo en primera instancia, es decir, yo como afectado tenía que haber averiguado todas las circunstancias de la vinculación del árbitro. Entonces, debiendo ser el árbitro el que de alguna manera manifieste o exprese todos los vínculos, directos o indirectos, que pudiese haber tenido con alguna de las partes, ¿no? Y en estos 3 casos lo que ha hecho la Corte Superior es hacer una ponderación y decir, bueno, los dos, en cierta manera, tienen unos deberes por el lado del árbitro y por el lado de la contraparte el deber de recusarlo, o el derecho de recusarlo. Pero en esta ponderación creo que se ha inclinado, y sigue la Corte Superior inclinándose, a que sea la parte el que tenga que recusarlo. Si no lo recusaste en el plazo, perdiste toda la posibilidad posteriormente de quizás llevarlo al Poder Judicial, a pesar que en el transcurso del proceso judicial se advirtió el vínculo entre el árbitro y la parte, porque al final, en esas 3 ocasiones que le digo, fue asesor de la contraparte, ¿no? Pero a pesar de ello, la Corte Superior ponderó y manifestó de que quien tenía que primero accionar era justamente la parte afectada a través de la recusación. Por eso era mi insistencia, doctor, de que quizás se sancione ejemplarmente a los árbitros, excluyéndolos de la lista de árbitros, hasta excluirlos del colegio de profesional, porque creo que de esa manera los árbitros dudarían
en no declarar todo, sino por el contrario, declararían lo mínimo porque saben que le corta el mercado, le corta su ejercicio profesional y no estarían guardándose vinculaciones profesamente con alguna de las partes. Sí, Lucho, muy interesante lo que has señalado, pero necesariamente tiene que venir con una modificación normativa. No olvidemos que la pongan como una causal expresa que lleve como consecuencia, la recusación sería más que una causal, vendría a ser un efecto, que el efecto sea la cancelación, la exclusión del árbitro. No es una sanción, sino una consecuencia de la recusación. No olvidemos que hace poco han venido haciéndose modificaciones al 1071 y uno de ellos también vinculado a la recusación, que tiene que ver con el procedimiento, que ahora ya no se permite que los mismos tribunales resuelvan las recusaciones. Eso está, todo pacto está prohibido ahora con el 2020. Ahora tiene que ser la institución arbitral o en su defecto, a falta de esta, las cámaras de comercio, las que resuelvan las recusaciones de los árbitros. Y bien, como señala Lucho Mejía, un efecto debería ser de la recusación vinculada a estos aspectos de falta de revelación, de repente el cúmulo de dos de estas ya te conlleve primero una suspensión para que sea gradual y luego la exclusión del árbitro. Totalmente de acuerdo con lo que señala Lucho. Bien. Muchísimas gracias al auditorio, muchísimas gracias Álvaro por esta brillante conferencia y los invitamos, por favor, el día de mañana hay una importantísima conferencia acerca de la participación de la mujer en la política del Perú, bueno, sobre todo ahora que está en debate y creo que ya se aprobó el tema de la alternancia y la paridad de género. Y esto está a cargo de Medalit Dolci mañana a las 7 de la noche. El día jueves, Jaime Castilla Barraza nos expone el nuevo modelo de gestión pública. Y el día viernes nos acompaña el experto en seguridad, José Luis Gil Becerra, con la conferencia Reflexiones sobre el plan de fortaleza del Ministerio del Interior. No se olviden inscribirse y participar en estos importantes eventos. Muchísimas gracias Álvaro, muchísimas gracias al auditorio. Hasta mañana. Gracias, un abrazo. No, gracias. Muchas gracias.